En nuestra mira de hoy, la bancarrota histórica de la ciudad icónica de Detroit, Michigan. Es la mayor quiebra municipal de la historia estadounidense. Sin bancarrota no hay futuro. El miércoles, un juez federal congeló las demandas de trabajadores, entre ellos bomberos, policías, pensionados, que buscaban bloquear el proceso de bancarrota ante el temor de ver sus beneficios recortados severamente. El gobernador del estado de Michigan, el republicano Rick Snyder, nombró al administrador que se hará cargo de esta complicada reestructuración, Kevin Orr. Ambos defienden la bancarrota ante 6 décadas de decadencia de la ciudad. El de la derecha es Kevin Orr, por cierto. Detroit tiene una deuda récord de $18.500 millones. Se calcula unos $100.000 por cada familia de 4 personas. ¿Cómo se divide esa deuda? Según el informe de este administrador, $2.900 millones de deuda del gobierno. 5.900 millones debe el Departamento de Agua y Alcantarillado, 3.500 millones son pasivos de pensiones sin financiamiento, sin reserva, y 5.700 millones de pasivos también sin reserva, de salud para jubilados. El factor demográfico ha complicado el pago de estas obligaciones, no por años, por décadas. De ser la cuarta ciudad más poblada del país, con 1.850.000 habitantes, esto en los años 50, hoy la habitan poco más de 700.000. La crisis automotriz de 2009, la pérdida de empleos también acentuó el éxodo de habitantes de la clase media, un éxodo que se venía dando. Hoy Detroit tiene 78.000 estructuras abandonadas, la tasa de desempleo supera el 16%, casi un tercio de los hogares viven en condiciones de pobreza y el deterioro de los ingresos fiscales afecta a los servicios. 40% de las luces en las calles no funcionan, según datos del propio gobierno. La tasa de homicidios está en máximos históricos. Y otro dato que se ha, hecho eco en todos los medios, una llamada de emergencia de ciudadanos a la policía tarda en promedio 58 minutos en recibir respuesta. 58 minutos. El promedio nacional es 11. Detroit ha padecido décadas de gobiernos demócratas también y malas decisiones gerenciales. Antes de presentar a nuestro invitado, queremos su veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook y se las planteamos así. ¿La causa de la bancarrota de Detroit es política, es económica? ¿Tiene una explicación en ambas? Hay 3 opciones. La opción para votar, facebook.com/CNN Dinero, y como siempre, los invitamos a participar desde ya con sus mensajes y comentarios a nuestras cuentas @Gfrías y @XavierServiaCNN. Ya está listo Jorge Suárez Vélez, socio fundador de SP Family Office, y me da mucho gusto saludarte y en particular para este tema, Jorge, porque quería yo empezar con esa pregunta que puede parecer simple, pero en redes sociales se ha desatado todo un debate de si son las razones políticas más que las económicas las que tienen a Detroit en donde se encuentra, y me parece que vale la pena aclararlo. Yo decía que se han padecido décadas de gobiernos demócratas, pero no lo decía más que con una intención. Parece que se dieron muy malas decisiones políticas. ¿Cómo estás? ¿Qué opinas? Hola, Gaby. Pues creo que es, en cierta forma, no sé cómo calificar decisiones que creo que son de pésima administración, o sea, que tienen componente tanto económico como político. Lo que es un hecho es que hay tremendas mentiras detrás del manejo que ha habido en la ciudad. Aclararía yo aquí algo que es quizá el punto más importante de toda esta conversación, es que no es la única ciudad que la está haciendo, hay muchas otras que han recurrido a prácticas similares, pero básicamente, como tú dijiste en la introducción, es una ciudad que ha visto cómo se ha reducido su población. Sin embargo, al haber tenido esquemas muy generosos de pagos de pensiones para burócratas retirados, lo que acaba pasando es que tú tienes entonces una población muy grande de retirados para una población que paga impuestos, que es mucho más pequeña de lo que era cuando esos burócratas se retiraron, por lo cual simplemente no hay dinero que alcance. Como tú decías, el endeudamiento por familia es de algo así como $26.000, perdón, por individuo, entonces es que por familia 100.000 de 4 personas, 26 por persona, lo cual implica que es como 1.4 veces el ingreso per cápita de la ciudad, o sea que sí, están totalmente reventados, y lo que es un hecho aquí es que tienen que ver cómo carambas van a
a reestructurar esto. La peor decisión posible sería pensar que la forma de reestructurar es cobrarle más impuestos a quienes están trabajando en el sector privado para tapar los hoyos del sector público, porque eso garantizaría que la gente se siga yendo. Déjame acompañar uno de tus comentarios, el tema de menos trabajadores, más jubilados, porque los menos trabajadores tienen esta carga de, pues sostener estos beneficios que se les ha prometido, que Detroit no es el único caso y ahí hay toda una discusión en el futuro. Tienen beneficios muy fuertes y la proporción, por ejemplo, 51% de trabajadores en activo contra 49%, esto en el año 2004. En 2011, 39% de trabajadores en activo contra 61% ya de trabajadores jubilados. Ahí tienen el ejemplo de esa proporción. Voy a incorporar otro tema, Jorge, y les voy a pedir la gráfica. Y es que este fue un tema que dio muchas vueltas en el estira y afloje político en las campañas presidenciales. Y tú te acuerdas que, el candidato republicano en su momento dijo, let Detroit go bankrupt. Que dejaran a Detroit que entrar en bancarrota, y Barack Obama, en ese momento candidato a la reelección, decía, cuando el gobernador Mitt Romney dice que deberíamos dejar que a Detroit se vaya a la bancarrota, le dijimos gracias, pero no gracias. Uy, pues en este momento se ve muy mal el presidente Obama con esa declaración de ese momento. Fíjate que lo último que yo esperaría en este programa es yo defender al presidente Obama, porque la verdad he sido bastante crítico de él recientemente, pero creo que en esa declaración él se refería expresamente a las empresas automotrices, más que a la ciudad en sí. Ahora, ciertamente hay una relación estrecha entre ambas cosas. Exacto. Porque entre otras cosas, la producción de automóviles de Detroit era casi la totalidad de los automóviles que se vendían en Estados Unidos, digamos, en la primera mitad del siglo pasado. En este momento es menos de la mitad lo que se produce en empresas estadounidenses. Y en ese sentido, entonces, eso también tuvo un impacto importante en las finanzas de la ciudad. Ahora, lo que es un hecho, Gaby, es que todos estos temas no alcanzan a explicar por qué se falseó tanto la información a lo largo de las últimas décadas. Como tú dijiste en la introducción, no es un problema de ayer, es un problema que lleva décadas acumulándose. Y lo que es un hecho aquí es que hemos visto esfuerzos una y otra vez de una ciudad que trata de ocultar la verdad, y la ocultan en dos formas básicamente. La primera es simulando que hay más dinero en reservas para las pensiones. Claro. Entonces empezaron a hacer todo tipo de trampas. ¿Tomaron prestado contra esas reservas? Perdona que te interrumpa. No. Tomaron prestado contra las reservas, pero incluso lo que se estimaba de reserva en sí. Para que tú tengas una idea, hablemos de alguna que no es Detroit, en California. ¿Sabes que en California, para inflar las pensiones, lo que hizo CalPERS, el Fondo de Pensiones del Estado, es que empezó a utilizar promedios, y ya como los promedios, conforme la bolsa no ha subido, iban bajando, empezaron a irse hasta la época de la burbuja de Internet. Entonces ahora toman promedios de los últimos 15 años para que entonces se infle el monto que se supone tienen reservado. ¿Por qué quieren inflarlo? Porque lo que quieren es que el Estado no tenga que aportar tanto a los fondos. Ahora, claro, lo que aquí es brutal entonces es que son cómplices ellos de la quiebra del Estado. Entonces por eso cuando la gente dice, no, pobres pensionados, no podemos tocarlos, tienen que respondérsele, la verdad son cómplices de lo que pasó, porque ese tipo de práctica es lo que permitió que el Estado no reservara lo que se necesitaba para el retiro de estos empleados. Y eso es una enorme trampa, entre muchas otras que se han hecho. Claramente estamos hablando de estas obligaciones para pensionados y para trabajadores que no tienen ese financiamiento o reserva, pero obviamente tú estás hablando, por ejemplo, de la empresa, que esa fue noticia en los meses del año 2012, la empresa de agua y alcantarillado debiendo casi $6,000 millones. Estás hablando de que los componentes de este problema financiero fueron varios. Ahora, decir sí que Kevin Orr, este encargado de la emergencia, trató de negociar con los acreedores y trató de buscar una salida antes de la bancarrota. Yo veo en este momento, Jorge, que la bancarrota parecería ser el mejor borrón y cuenta nueva que puede tener una ciudad, a la que le puedes limpiar en este momento esta situación financiera, reestructurarla y aventarla a lo que el sector automotriz no pudo y no ha podido, incluso con la recuperación de las empresas automotrices. Jorge, ¿qué me dices? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gaby. Yo creo que la bancarrota es una opción real, siempre y cuando se afecte a todo el mundo. O sea, creo que aquí tienen que afectar evidentemente a los que compraron bonos emitidos por la ciudad. Ellos sabían el riesgo que estaban tomando. Ya hubo una propuesta del señor Orr donde
a un cierto tipo de deuda, digamos, la que tenía el menor nivel de garantía, le está ofreciendo, si mal no recuerdo, 14 centavos por dólar pagarles. O sea, está bien, o sea, eso es justo, pero también creo que habría que pegarle las pensiones, desafortunadamente, de los burócratas, porque son exageradamente infladas, exageradamente generosas, y yo creo que esto debería sentar la pauta para que se reestructuren de una vez por todas las obligaciones que está habiendo de estados y ciudades que amenazan con ser una bomba de tiempo, Gaby. El monto total de obligaciones que no está reservada asciende a 2.7 millones de dólares, eso es 17% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y en este momento no se nota tanto porque tenemos tasas de interés cercanas a cero. Cuando las tasas de interés se normalicen, eso puede hacer agua muy rápido, así que yo creo que esta debería ser la llamada de atención para rápidamente reestructurar antes de que esto reviente en estados más grandes. Para que tengas una idea, Nueva York debe 77,000 millones de dólares y tiene 70,000 millones más de pensiones no fondeadas, así que hay casos mucho más grandes que la ciudad de Detroit. Hay todo un debate, papeles, análisis que ponen la lupa sobre precisamente el porcentaje, o por 1 de cada 7 trabajadores, si no me equivoco, Jorge, precisamente pertenecen a este grupo, el de los trabajadores públicos, y la poca eficiencia con la que se mueve, si los despiden o no los despiden, como en las empresas, por productividad, etcétera. Tienen muchos derechos que a veces en estas condiciones no se justifican, Jorge. Ahora, yo te quiero preguntar, la industria automotriz está saliendo adelante, no así Detroit. ¿Ha sido también Detroit víctima de esta falta de diversificación de un sector automotriz? También estamos hablando de una ciudad de la que se han ido muchos hoy día, Jorge. El 83% de la población en Detroit es población negra que no se pudo ir. Hubo, varios conflictos en los 60, había manifestaciones, hubo varios problemas raciales, en los 70 se agudiza con esta salida, y luego el problema automotriz empieza a cambiar la cara de la ciudad. ¿Qué me dices de esto? Sin lugar a duda, yo creo que no diversificaron. Sin lugar a duda, yo creo que ahí también la parte sindical pesó mucho. Se volvió demasiado caro para empresarios trabajar en la ciudad. Una vez más, dado que tenía esta burocracia colosal, eso implicaba que tenías que cobrar impuestos muy altos para quienes estaban produciendo en la ciudad. Todos se fueron a los suburbios de entrada y a otros estados también. En ese sentido, entonces, acabaron matando a su base productiva por esto. Y por el otro lado, yo creo que algo que es muy importante, Gaby, es que cuando las ciudades o los estados empiezan a gastar el grueso de lo que recaudan en simplemente pagarle a burócratas, lo que va pasando es que se vuelven ciudades inseguras, no tienen el gasto en policía, en vigilancia que se requiere, no tienen el gasto en escuelas públicas que requiere. Se dice que alrededor del 40% de la población de la ciudad de Detroit es analfabeta funcionalmente, porque tienen un pésimo nivel de escuelas públicas. Evidentemente esto acaba generando un círculo vicioso, donde ya las empresas no se quieren ir porque simplemente no tienen empleados de quienes echar mano que tengan las características técnicas que quieren. Ahora, algo bien interesante, sin embargo, Gaby, es que sabías que el estado de Michigan tiene más ingenieros que todo el resto de Estados Unidos sumado, incluido, se puede meter incluso todos los ingenieros canadienses, todavía Michigan tiene más. En ese sentido, parece muy contradictorio que, dadas las características de la nueva producción en Estados Unidos, que esta ciudad esté tan reventada en este momento. Oye, yo me acuerdo, ya no sé si se le llama así porque cambió su nombre artístico, de este comercial de hace un año también de que querían revivir Detroit, M&M, ya no sé si le llaman así al cantante, pero bueno, esa era otro de los esfuerzos para revivirla. Ahora, ¿quién pierde? ¿Quién va a perder? Obviamente, como dijiste tú hace rato, esta es una quiebra histórica. No debemos minimizar el efecto que van a sentir estos trabajadores públicos, pero sí van a perder, y aquí pareciera que si no pierden todos, Jorge, no sería una bancarrota que abra la puerta a un futuro mejor para la ciudad. Y esa es una parte bien política, Gaby, porque recuerda, como tú dijiste, son gobiernos demócratas de la ciudad, pero el Estado es predominantemente republicano. En ese sentido, pensar que va a haber un rescate a nivel del Estado es poco probable, como de hecho sí lo hubo en Nueva York en los 70, ¿no? Sí. Y en ese sentido también yo creo que si tuviera que sintetizar cuál es el gran cambio que se requiere a nivel de estas pensiones, Gaby, como tú sabes, hay dos tipos de planes de pensiones, los que tienen contribuciones definidas y los que tienen beneficios definidos. Todos estos que se están dando en los estados son de beneficios definidos, lo cual está creando unas bombas de tiempo brutales. Para que tengas una idea, estaba leyendo un estudio hoy en la tarde para prepararme para tu entrevista, donde decían que en Rhode Island se hizo un estudio donde un retirado como jefe del departamento de bomberos, si se retira y todos los años se le dan los incrementos a los que tiene derecho por contrato, y dado el salario al que se retira, si llegara a vivir 100 años acabaría ganando $800,000 al año.
O sea, este tipo de problemas se empieza a generar cada vez más conforme las poblaciones crecen más. Entonces, lo más importante es que hay que cambiar de modelo de beneficio a contribución definida, y lo otro muy importante es que hay que hacer que los empleados públicos, conforme cumplan 65 años, migren hacia los programas que existen de Medicare y no dependan directamente de las ciudades y los estados. Bueno, y aquí hay que decir que ya se empieza a hablar mucho de la oportunidad. Las casas allá, se habla de $10,000 una casa. Cuando hablamos de oportunidades de bien raíz, bueno, y la promesa que puede tener cuando se lave la cara y se diversifique Detroit es enorme. Jorge, se nos acabó el tiempo. Un gustazo saludarte y gracias por el análisis. Gaby. Chao. Bye.